Buenas tardes. En principio voy a hablar en castellano, a pesar de que se ha hecho la presentación en catalán, pero ¿vale? Pensaba para el público presente hacer la presentación en castellano. ¿De acuerdo? Soy Mariona Vidal Planells, licenciada en Ciencias Químicas, tengo un MBA y les voy a presentar Vidalsnet, que es un proyecto, un producto en el que he puesto toda la ilusión y toda la esperanza. La malaria es una enfermedad transmitida por un parásito causada por el mosquito Anopheles, el mosquito hembra, y la Organización Mundial de la Salud considera que el 50% de la población mundial está expuesta a esta enfermedad. De estos países, los más implicados son los países propios, sobre todo los del tercer mundo, de l'Àfrica subsahariana. Perdoneu, però... En el año 2009, 800.000 personas murieron a causa de esta enfermedad. Los grupos más implicados o los grupos más de riesgo más elevados son las mujeres embarazadas y los niños pequeños. La malaria tiene un costo económico. Puede llegar a disminuir el 1,3% del PIB de los países más pobres. Implica hasta un... nosotros hemos desarrollado un producto, Vidalsnet. Este producto es un producto téxtil, técnico e innovador para luchar contra la malaria. La innovación consiste en que lleva incorporado un insecticida en el interior del hilo, no en el exterior, en el interior del hilo. Esto es una innovación y el tejido, con este tejido puede realizarse varios artículos y se puede ir a distintos mercados. El más conocido de todos ellos es la mosquitera de camas. La mosquitera, si la hacemos con Vidalsnet, resulta que tiene una vida útil de 5 años y además no es necesario volver a impregnar la mosquitera con la insecticida cada 6 meses, como ocurre con los insecticidas que están en el mercado, donde el insecticida o no llevan insecticida, son las mosquiteras simples, o llevan el insecticida sobre el hilo, encima del hilo, y por lo tanto tienen que impregnarse periódicamente. Hemos viajado varias veces al África y nunca hemos visto la venta de este tejido técnico directa. Sí que hemos visto la venta de las mosquiteras, sí que hemos visto la venta de raquetas eléctricas para ir a luchar contra los insectos, hemos visto insecticidas, sprays, pero no la venta directa. Nosotros este producto lo hemos analizado a nivel pruebas físicas, pruebas químicas, pruebas toxicológicas y hemos patentado el proceso productivo. Queremos explotar este proceso productivo en una empresa nueva y diferente, una empresa donde tan importantes sean los beneficios sociales como los beneficios económicos. Una empresa que nosotros decimos con alma y valor. La misión de esta empresa va a ser la de innovar y distribuir el producto y la de crear economía inclusiva. Esta economía inclusiva se hace en el momento en que pones en marcha las unidades de producción. Estas unidades de producción se pueden replicar en las distintas regiones dentro del mismo país. Y todo el sistema, el Vidalsnet África, que es la empresa que lo queremos desarrollar, y la unidad de producción es escalable a los distintos países con la misma problemática. Para ello, nosotros en estos momentos ya hemos hecho un acuerdo de trabajo de confidencialidad con una empresa española y con sede en Senegal y con una empresa senegalesa para la distribución en exclusiva de Vidalsnet. Es decir, estamos en estos momentos haciendo una joint venture para poder realmente hacer el proyecto que siga adelante y lo consideramos como necesario para introducirnos en el país. Perdonad, pero me he olvidado de comentaros de que aquí soy yo y Gloria en Níger en el 2009,
con la ministra, esta es la ministra de Sanidad de Níger, en la cual nos decía que necesitaba y que quería nuestros productos, ¿no? Las mosquiteras Vidal-Snet. Y aquí, en este caso, es una reunión con MBI y Vidal Suñé y TGS en Senegal. Para esto es necesario para que esto exista, ¿vale? Pero para que sea una realidad necesitamos una inversión. Necesitamos 300.000 euros. Perdón, pero eso... Necesitamos 300.000 euros. Es decir, existe una realidad. Tenemos un producto. Existe un mercado. Tenemos un equipo de personas que, con el modelo que hemos definido y con las actividades que nosotros están previstas hacer, creemos que tenemos la posibilidad de tener unos beneficios económicos. Estos beneficios económicos tan elevados es por lo siguiente. En el tercer año ya tenemos en marcha 2 unidades de producción. Estas unidades de producción están perfectamente definidas de cómo han de ser, ¿vale? Y en el cuarto año tenemos exactamente duplicado todo el mismo modelo, es decir, Vidal Suñé África más las unidades de producción, lo tenemos en un segundo país, bueno, en este caso Burkina Faso. Pero evidentemente, además de tener los beneficios económicos, tenemos unos beneficios sociales. Estos beneficios sociales consideramos que son, por un lado, porque Vidal-Snet es un producto nuevo, innovador, que luchamos contra la malaria y las enfermedades transmitidas por insectos. La empresa refuerza la economía del país, ayuda a ser no dependiente del exterior, creamos negocios inclusivos, ayudamos a las políticas de descentralización, porque todos los proyectos acostumbran a quedarse en las capitales y no en las regiones, y además tenemos un beneficio económico. Y esto pues, es debido, entre otras cosas, pues porque Vidal Suñé hizo la apuesta de convertirse en una microempresa industrial. Yo soy la socia y la gerente desde su inicio. Soy miembro internacional de la ISO y profesora de la Escuela de Ingenieros. Y espero que, a pesar de que lo he hecho muy mal, que no, lo siento, espero haberles transmitido la idea, es decir, tenemos un tejido innovador, patentado y mejor que la competencia, y que ustedes hayan podido conocer los beneficios de la inversión y podamos tener unos contactos personales. Muchas gracias por la atención, por el tiempo y la atención prestada.